Este niño de 8 años, llamado Peter, lleva una infancia solitaria con sus padres, sobreprotectores y emocionalmente distantes. Su madre Carol, una ex maestra de escuela, y su padre Mark, quien se asegura de proveerle lo necesario y organizar estrictamente que practique distintas habilidades en casa. Como hijo único, Peter se mantiene solo la mayor parte del tiempo, e incluso le cuesta hacer amigos en la escuela, lo que lo pone en el lado malo del temperamento de un abusivo llamado Brian. Por eso, Peter lleva una vida aislada y a menudo desea tener a alguien con quien hablar y compartir sus ideas, ya que sus padres no están dispuestos a escuchar o considerar sus deseos o pensamientos. Una noche cerca de Halloween, Peter sigue su rutina nocturna después de terminar su lección de piano con su madre y se va a la cama. Sin embargo, no puede dormir porque escucha sonidos misteriosos que vienen de las paredes de su habitación, después de esperar pacientemente a que se vayan. Sin resultado, el niño se levanta lentamente de la cama y se acerca a la pared, con la esperanza de inspeccionar el sonido y su origen más de cerca. Luego, al poner su oído en la pared, escucha un golpe fuerte y se aterroriza. Al tratar de identificar de dónde viene, Peter golpea la pared y se sorprende al escuchar un golpe de respuesta del otro lado. Aterrorizado y sin poder controlar su imaginación desbordada, Peter sale lentamente de su habitación y va a la de sus padres para despertar a su madre e informarle. Carol lo acompaña de regreso a su habitación y comienza a golpear las paredes para demostrarle que no hay nada allí. Una vez terminado eso, Carol le recuerda al pequeño asustado que su casa es vieja y cruje mucho, que necesita muchas reparaciones, y le aconseja con cariño que no deje que su imaginación aventurera use ese hecho para asustarlo. Después de que su madre se va, Peter espera para asegurarse de que los ruidos realmente se hayan ido, y finalmente se queda dormido. Por la mañana, se nota el efecto de la noche anterior, mientras Peter se prepara adormilado para la escuela y espera el autobús escolar. Sin embargo, el tormento de Peter comienza en cuanto entra al autobús, ya que sus compañeros empiezan a molestarlo y empujarlo, advirtiéndole que le pegarán más durante el recreo. Ya en clase, Peter se mantiene solo en su escritorio, mientras todos los demás juegan y se divierten durante su periodo libre. Entonces, entra a la clase el director de la escuela, el señor Miller, y anuncia a los niños que su maestro regular estará ausente por unos meses, e introduce a una nueva maestra sustituta llamada señorita Devine. Esta es la señorita Devine. Mientras la clase continúa, sin que ella lo sepa, Brian asusta constantemente a Peter, recordándole que el recreo se acerca. Así que, cuando suena la campana, Peter se asegura de quedarse dentro del salón para evitar ser lastimado por Brian y su grupo. Al notar la duda de Peter para salir, la señorita Devine lo deja quedarse con amabilidad, e incluso hace un esfuerzo extra para que se sienta cómodo, pidiéndole que la ayude a decorar el aula para Halloween. Esa misma noche, mientras la familia cena, Peter les informa a sus padres que todos sus compañeros van a salir a pedir dulces por Halloween, y después de decir que él también quiere participar en la diversión, les pregunta de qué debería disfrazarse. Sin embargo, sus sueños de disfrutar las festividades se ven interrumpidos cuando sus padres le prohíben participar. Nosotros no somos sus padres, dicen. Al preguntar más, Peter se entera por sus padres que una niña de su vecindario desapareció en Halloween no hace mucho, y que no es seguro salir esa noche tan aterradora. Decepcionado, Peter acepta la decisión y se retira a su habitación después de la cena. Allí, mientras descansa en su cama, nota que los ruidos misteriosos han regresado, pero antes de que pueda reaccionar, el sonido lo llama por su nombre, lo que aterroriza al joven hasta el punto de gritar con todas sus fuerzas llamando a su padre. Para empeorar las cosas, cuando Mark entra corriendo en la habitación de Peter, la voz dentro de la pared le suplica a Peter que no le diga a su padre lo que ha oído. Sin embargo, el niño no puede contener su terror y señala a su papá la fuente del sonido. Después de inspeccionar la pared y escuchar para detectar alguna posible fuente de sonido, Mark concluye que deben ser ratas haciendo ruido detrás de esa pared, y lleva a Peter al garaje para buscar veneno para ratas y eliminar a los portadores de enfermedades. Una vez allí, Mark deja que Peter tome el veneno para ratas, que huele dulce como a canela, y después de enseñarle a su hijo que no todo es lo que parece, le advierte que no debe probar el veneno aromático. Luego, los dos regresan a la casa y se aseguran de esparcir el veneno por todas las rendijas y grietas, con la esperanza de atrapar la mayor cantidad de ratas posible. Después de compartir este momento juntos, Mark le dice a su hijo que aunque matar a un ser vivo, como las ratas, no es algo bueno, a veces uno debe tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Al día siguiente en la escuela, la señorita Devine organiza una sesión de cuentos. Se disfraza de bruja, entra en personaje y empieza a leer una historia espeluznante de Halloween, mientras anima a los estudiantes a dibujar imágenes creativas relacionadas con Halloween. Luego, mientras revisa los dibujos por el salón, se sorprende al ver que mientras todos los demás dibujaron monstruos y calabazas, Peter ha dibujado a un niño pequeño atrapado en una habitación oscura pidiendo ayuda. La señorita Devine se guarda esto por un momento y va a visitar a los padres de Peter a su casa después de la escuela. ¿Es usted la mamá de Peter? Allí la recibe Carol, quien de inmediato hace comentarios sarcásticos sobre el estado civil de la maestra, insinuando que la falta de responsabilidades familiares le da tiempo para entrometerse en la vida privada de sus alumnos. La apasionada maestra ignora el comentario y procede a mostrarle a Carol el dibujo de Peter, preguntando si todo está bien en casa. ¿Está bien él? Carol se muestra genuinamente sorprendida al ver el dibujo y, tras tomar un momento para recomponerse, le agradece fríamente a la maestra por su preocupación. Le dice que Peter tiene una imaginación muy activa
fuga que a veces lo domina. Le asegura que todo está tan bien como puede estar y la despide. Tan pronto como la maestra se va, la calma de Carol se rompe y corre a la habitación de Peter para exigirle una explicación. ¿Qué es esto? Y regañarlo por dejar volar su imaginación otra vez y por intentar pedir ayuda a una completa desconocida. Ya tarde en la noche, Peter duerme en su habitación y se despierta por el ruido que proviene del interior de la pared. Peter se aferra a lo que sus padres le han dicho una y otra vez e intenta calmarse diciéndose que todo está en su imaginación y le pide al ruido que lo deje en paz. Sin embargo, después de unos momentos, el ruido se convierte en una voz audible. Lo llama por su nombre y comienza a hablarle directamente. Después de muchos intentos en vano por ignorar el sonido, Peter empieza a comunicarse con la voz. «¡Espera! ¡No te vayas!», le dice la voz, que es la de una niña que le cuenta que ha sentido su soledad y que solo quiere ser su amiga y escucharlo para saber qué le pasa. El niño solitario se siente reconfortado por esto y acepta que la niña se quede para hablar con ella. Al día siguiente en la escuela, la señorita Devine organiza una divertida clase de pintura y motiva a los alumnos a pintar diferentes caras en calabazas y a expresarse libremente. Peter dibuja una expresión asustada pero hermosa y llama a su calabaza Héctor, lo cual impresiona mucho a la señorita Devine. Héctor lo llama Peter. Sin embargo, después de clases, cuando Peter va hacia el autobús escolar con Héctor en la mano, Brian lo empuja al suelo frente a todos y, a pesar de sus súplicas desesperadas, pisa a Héctor y destruye al personaje que Peter tanto quería. Aunque está completamente destrozado por lo que ha pasado, Peter se guarda el incidente para sí y pone una cara valiente al llegar a casa, creyendo que ya ha causado demasiados problemas a sus padres. «Esa imaginación tuya», le dice más tarde Carol. Esa noche, Peter se retira a su habitación y, mientras llora en su cama, la voz de la niña le habla desde la pared y le pregunta si está bien y por qué llora. Agradecido por tener con quien hablar, Peter le cuenta a su nueva amiga todo lo que pasó en la escuela con Brian. La niña lo consuela y, después de asegurarle que todo estará bien, lo motiva e inspira a defenderse a sí mismo. A la mañana siguiente en la escuela, Brian es acompañado por su madre al aula y obligado a disculparse con Peter y a darle una calabaza pintada como reemplazo. Sin embargo, lejos de calmarse con esto, Peter repite en su cabeza cada palabra de venganza que la niña le ha dicho y sigue a Brian y a su amigo fuera del aula durante el recreo. Después de seguirlos por los pasillos de la escuela, Peter alcanza a Brian y, para horror del amigo, lo empuja por las escaleras, rompiéndole la pierna y haciéndolo gritar de dolor. Más tarde, tras la declaración del amigo que presenció todo, los padres de Peter son llamados a la escuela y se les informa que Peter será expulsado de forma inmediata. En la casa de Peter esa tarde, Mark está completamente furioso por la forma en la que su hijo decidió manejar la situación y grita una y otra vez que ellos no son una familia que resuelve sus problemas con violencia. «Yo no quería que se cayera por las escaleras», responde Peter. Durante la discusión familiar, Carol le cuenta a Mark sobre el preocupante dibujo de Peter, lo que hace que Mark se enoje aún más y exija saber por qué su hijo, normalmente tranquilo, actuaría así. Las cosas empeoran cuando Peter finalmente revela que dibujó la imagen porque escuchó a la niña pidiendo ayuda, lo que enfurece a Mark aún más. Después de repetir varias veces que no hay nada que escuchar, Mark castiga a Peter y sorprende a todos al declarar que Peter será castigado en el sótano, en lugar de su cuarto, como hacen las familias normales. Para sorpresa de Peter, Carol no se opone a esta idea y observa cómo Mark mueve el viejo refrigerador de la cocina, revelando una puerta secreta que Peter nunca había visto antes. Carol sigue a Mark mientras arrastra a Peter por la puerta y bajan las escaleras hacia el oscuro sótano. Ella rápidamente sale y le dice al niño aterrorizado que lo hacen porque lo aman inmensamente y quieren solo lo mejor para él, antes de salir corriendo lo más rápido posible. Mark luego encadena a Peter con una cadena larga y lo deja solo en el espeluznante sótano para que reflexione sobre sus acciones. Peter intenta explorar su nuevo entorno, ya que es la primera vez que se entera de que incluso tienen un sótano. A medida que pasan las horas, el niño comienza a sentirse solo y suplica a la voz de la niña que le hable y le haga compañía, pero no obtiene respuesta. «Por favor, no me dejes solo». Mientras tanto, en la escuela, el director Miller se acerca a la señorita Devine y le exige saber por qué fue a la casa de Peter sin previo aviso. Le pregunta si ha notado señales alarmantes, como moretones en el niño, que indiquen algún peligro en su hogar. La señorita Devine explica sobre el dibujo que Peter hizo y le pregunta al director si sabe algo sobre la madre de Peter y su extraño comportamiento. Después de aconsejarle que no se involucre personalmente, el director le cuenta la historia de una niña que desapareció en el vecindario de Peter hace algún tiempo y razona que probablemente por eso sus padres son tan sobreprotectores con él. La maestra sustituta toma esta información con seriedad y se toma el tiempo de buscar en Google todo lo que pueda sobre la desaparición de la niña. En la casa de Peter, él pasa la noche solo en el sótano y logra llegar bien al día siguiente. Con algo de tiempo, explora el sótano y sigue el camino de su cadena. Después de mover algunas cosas y buscar, descubre que está atada a una rejilla que cubre un pozo en una esquina del piso. Peter intenta mirar a través de la rejilla hacia el pozo y se aterra al ver una figura sombría acostada en el fondo. En la escuela, mientras la señorita Devine califica los exámenes de matemáticas, se encuentra con el de Peter y, sin levantar sospechas, escribe su número en la parte superior. Decide usarlo como excusa para ir a su casa y ver cómo está. Allí, Carol la recibe con frialdad, justo cuando está por encender la vieja y ruidosa lavadora para ocultar los ruidos provenientes de la casa. Carol esconde su frustración por la interrupción, pone una expresión seria, agradece a la maestra
paga por llevar el examen de matemáticas de Peter y se dispone a regresar a la casa, hasta que Mark se une de repente en la puerta. Mark se presenta con calma a la maestra sustituta, le agradece por su esfuerzo y, para sorpresa de su esposa, invita a la señorita Devine a entrar para ofrecerle un vaso de agua. Por favor, pase. Dentro de la casa, mientras Mark le entrega la bebida, la señorita Devine se alarma al ver que él tiene un gran corte sangrante en el brazo. Él le explica que fue un accidente mientras remodelaba la casa. Luego, la maestra expresa su pesar por la expulsión de Peter, pero cuando pregunta si puede verlo para despedirse, le informan fríamente que él está castigado en su habitación y no se le permite socializar con nadie. A medida que la conversación avanza, la interacción se vuelve más extraña. La maestra nota golpes suaves y el zumbido de la vieja lavadora, y le cuesta entender qué está pasando realmente. Entonces, los padres de Peter le informan que planean educarlo en casa. Ella, con calma, sugiere que, considerando la soledad de Peter, podría beneficiarse más de la interacción pública. Carol malinterpreta el consejo, se ofende inesperadamente y explota gritando que nunca renunciará a su niño milagroso. Mark intenta calmar a su esposa y le pide a la señorita Devine que se vaya. Creo que es mejor que se vaya. La maestra obedece la orden y, cuando está por salir, la lavadora se detiene repentinamente. Ella escucha golpes y súplicas de ayuda provenientes de Peter, quien, sabiendo que había una visita en la casa, intentaba alertarla de su paradero. Mark reinicia de inmediato la lavadora, ignora las preocupaciones de la maestra y la intimida para que se marche de su casa. Más tarde, Carol hornea pastelitos temáticos de Halloween para Peter, y emocionada baja al sótano para informarle a su hijo que su castigo ha terminado por fin. Luego le da un baño al pequeño y, junto con Mark, le preguntan qué ha aprendido durante su aislamiento. Peter promete madurar, dejar de portarse mal y dejar de mentir. Emocionada por el progreso, Carol le dice que no puede esperar para pasar los próximos días educándolo en casa y viendo cómo crece su mente brillante. Los padres, aliviados, le dicen a Peter que están orgullosos de él y que lo aman mucho. Y te perdonamos, le dice Carol con ternura, antes de arroparlo para dormir. Una vez que sus padres se van de la habitación, Peter golpea las paredes y le pide a su nueva amiga que le hable. Después de unos momentos de silencio, la niña le responde preguntándole dónde había estado los últimos días y le cuenta lo preocupada que estaba por él. Peter le suplica a la niña que se muestre. Tras algo de duda, ella le dice que su aspecto podría asustarlo. Finalmente, lo guía hacia un pequeño agujero en la pared, detrás del papel tapiz, y le muestra solo sus ojos. Peter queda totalmente sorprendido cuando, al preguntarle su nombre, la niña revela que se llama Sarah, que es su hermana, y que ha estado esperando a que él fuera lo suficientemente grande para ayudarla. Le pide que mueva el enorme reloj de pie en la habitación de sus padres, el cual cubre una puerta secreta a través de la cual ella puede escapar de las paredes y de la oscuridad donde sus padres la han encerrado. Sarah le advierte que sus padres no son lo que parecen, que en realidad son malvados, y que pronto le harán a él lo mismo que a ella. Peter no puede procesar bien lo que ha escuchado. Se mete en la cama completamente aterrorizado y se esconde bajo las cobijas, donde finalmente se queda dormido, solo para despertar después por una pesadilla vívida y espantosa. Despierta en brazos de su madre, quien entra corriendo tras escuchar su grito de terror. Peter decide no contarle los detalles de su sueño para no alterarla. Sarah y Peter continúan comunicándose por las noches. Una noche, Sarah le cuenta que sus padres la encerraron en las paredes usando la puerta secreta detrás del reloj de pie, pero que con el paso de los años logró rasgar y cavar su camino por dentro de las paredes hasta llegar a su cuarto y poder contactarlo. Sarah también le dice que Mark y Carol ya están hartos de ella y que probablemente planean matarla, y luego encerrarlo a él en las paredes también. Peter reflexiona sobre esto durante varios días, pero no puede aceptar la idea de que sus padres sean asesinos. Después de pensarlo mucho, defiende a sus padres diciendo que no son lo bastante crueles como para matar o lastimar a alguien. Sarah entonces le da una advertencia inquietante, le da direcciones y le dice que vaya a ver lo que está enterrado en el jardín trasero. Mientras Carol se ocupa de algunas tareas en casa, Peter se escabulle en secreto al patio trasero y comienza a cavar en medio del jardín de calabazas. Después de cavar varios centímetros en el lecho de flores, Peter se aterra al encontrar un cráneo humano. Antes de que pueda reaccionar ante este hecho, Carol lo ve desde la ventana del piso de arriba. Lo llama y corre hacia él para ver qué está pasando. Peter logra cubrir rápidamente el cráneo, recoge una de las calabazas y trata de mantener la calma y su voz firme cuando le pregunta a su madre si pueden tallar una calabaza en la cena por el espíritu de Halloween. Mientras Carol comienza a tallar la calabaza, Peter va a su habitación y le cuenta a Sarah lo que encontró en el jardín. Sarah entonces le explica que los restos son de la niña del vecindario que desapareció y que Mark y Carol la mataron cuando vino a la casa a pedir dulces, vio a Sarah atrapada e intentó ayudarla. Peter queda devastado al escuchar esta historia y llora mientras le promete a su hermana que no dejará que sus padres la lastimen más y que hará todo lo posible por protegerla. Luego jura sacarla de la oscuridad de las paredes, con la esperanza de huir con ella y vivir como una familia de verdad. Para ayudarla con ese plan tan arriesgado, Peter decide buscar el número de la señorita Devine en su examen. Se escabulle a la habitación de sus padres para llegar al teléfono y llama a su maestra después de asegurarse de que su madre sigue ocupada abajo. La señorita Devine responde la llamada y, justo cuando reconoce la voz de Peter y empieza a hablar con él escucha crujir el piso y se queda helado al ver que su madre ha llegado detrás de él y está escuchando la llamada. Aterrorizado, Peter cuelga, pero antes de que pueda explicarse, la señorita Devine vuelve a llamar. ¿Qué dijiste? Carol corre hacia el teléfono
teléfono y contesta con frialdad. Al escuchar que la maestra asegura que Peter intentó llamarla, Carol finge que fue ella quien le pidió a Peter que la llamara para enviarle saludos. Se disculpa por la molestia y cuelga. Luego Carol comienza a regañar a Peter, quien llora de miedo mientras se disculpa, y lo reprende por recurrir a extraños en busca de ayuda, cuando sus padres lo aman y saben que es lo mejor para él. Lo siento, dice Peter. La madre enfadada lo persigue hasta su habitación para castigarlo, pero se queda en shock, inmóvil, al ver el pequeño agujero en la pared, mal cubierto por el viejo papel tapiz. Carol pierde el control por la rabia y el miedo, y sigue con la mirada a la pared hasta llegar a su dormitorio, preguntándole a Peter qué le dijo la niña. Mientras el joven Peter la observa con terror y confusión, ella grita: ¿Qué? ¿Qué te dijo? Carol se encierra en su cuarto, advirtiendo que todo lo que pase a partir de ahora será culpa de Peter. Por la noche, mientras Peter está despierto y aterrado en su cama, Sarah, quien había estado en silencio todo ese tiempo, vuelve a hablar con él y le dice que escuchó todo lo que pasó. Para terror de Peter, Sarah deduce que, ahora que sus padres saben lo que está ocurriendo, intentarán matarlos a ambos para mantener sus secretos ocultos, y le suplica desesperadamente que haga algo. Abrumado, Peter baja en silencio por las escaleras y ve a Mark y Carol discutiendo emocionalmente. Después de concentrarse mucho para escuchar, Peter logra oír que sus padres planean limpiar el desastre. Poco después, Carol ve la sombra de Peter y manda a Mark a perseguirlo. Peter corre rápidamente a su cama y se esconde bajo las sábanas, fingiendo estar dormido. Lamentablemente, Mark no cae en la trampa y le dice que sabe lo que está haciendo, y que al día siguiente, Peter lo ayudará a limpiar el patio trasero. Sé que estás despierto, hijo. A la tarde siguiente, Mark lleva a Peter al jardín de calabazas y, después de mostrarle todas las calabazas podridas, le indica que ayude a enterrarlas para que no infecten a las sanas, con la esperanza de que el próximo lote salga en mejor estado. Mientras tanto, al otro lado de la casa, y sin que nadie lo sepa, Brian, acompañado de 3 primos adultos, merodea la casa de Peter buscando vengarse por su pierna rota y su reputación dañada. Esa noche, durante la cena, Mark, Peter y Carol se sientan a la mesa y tienen una interacción incómoda. Peter juega con su sopa mientras sus padres comen en silencio. Después de unos momentos, al terminar su plato, Mark le pregunta a Carol si usó una nueva receta para la sopa porque le sabe diferente. Carol, intentando entender lo que su esposo quiere decir, termina su plato y nota que la sopa huele a canela. A Mark se le rompe el vaso al recordar el veneno para ratas con olor a canela que tienen en el garaje, y le exige a Peter que le diga qué está pasando. Pero Peter sorprende a sus padres diciendo que sabe del daño que le hicieron a Sarah. ¿Qué hiciste? ¡Lastimaste a mi hermana!, grita Peter. Mark corre hacia su esposa para llamar al 911, pero antes de que Carol pueda marcar el número de emergencia, y mientras Peter se aleja asustado, Mark sufre una reacción al veneno y muere allí mismo, sobre la mesa de la cocina. Horrorizada por lo ocurrido, Carol agarra un cuchillo de cocina y empieza a perseguir a Peter escaleras arriba. Hay un forcejeo en lo alto de la escalera, y cuando Peter la empuja, Carol cae sobre el cuchillo, clavándoselo fatalmente. Peter se acerca al cuerpo de su madre para tomar las llaves, y Carol, con sus últimas fuerzas, le advierte que nunca deje salir a Sarah. Ignorando la advertencia, Peter toma las llaves y va al dormitorio de sus padres. Con la guía de Sarah, mueve el reloj de pie para revelar una pequeña puerta escondida detrás. Sarah lo alienta mientras Peter comienza a abrir la puerta, pero algo le arrebata la llave, la gira rápidamente y abre la puerta, mostrando una oscuridad profunda. De repente, Peter se llena de miedo por lo que pueda haber detrás y corre a su habitación, cerrando con llave, mientras una figura distorsionada y extraña se aproxima a él y, con una voz ronca y adulta, le pregunta: ¿Cómo fue ver morir a tus padres? La interacción se interrumpe por el timbre de la puerta. La figura se mueve rápidamente por la casa y esconde los cadáveres de Carol y Mark. La puerta se abre lentamente ante la curiosidad de Brian, aún con muletas, y sus 3 primos adultos, quienes han venido disfrazados por Halloween con la intención de engañar a Peter para que los deje entrar y así vengarse. Los hombres entran con cautela, preguntando si hay alguien en la casa. Al avanzar, se separan en distintas direcciones para buscar más eficientemente a Peter, quien está aterrorizado y escondido bajo su cama. Uno de los hombres entra a la cocina y se inquieta al ver la escena destrozada del asesinato de Mark. Mientras inspecciona lentamente el lugar, ve una figura peluda pasar a su lado, y antes de poder reaccionar, es atacado y asesinado en el acto. En otro lado, Brian cojea por la sala hasta que resbala y cae sobre la sangre de Carol. Mientras intenta entender su entorno y de dónde viene tanta sangre, ve como una fuerza invisible arrastra a uno de sus primos por detrás. En la planta alta, Peter observa con terror desde debajo de su cama cómo el último hombre es arrastrado, atacado y asesinado. Entonces, Sarah, con una voz adulta, le narra a Peter que sus padres la odiaron desde el momento en que nació debido a su apariencia grotesca, y la encerraron en un pozo sin mostrarle nada del amor y cuidado que sí le dieron a él. Le confiesa su envidia y resentimiento acumulados hacia él. Mientras Peter procesa esta información, Sarah lo agarra rápidamente y lo encierra dentro de la pequeña puerta del cuarto de sus padres. Momentos después, la señorita Devine llega apresuradamente a la casa de Peter con la esperanza de verlo, y al notar que la puerta principal está sin seguro, entra con cautela. Allí, es atacada, pero logra defenderse y sube corriendo las escaleras al oír la voz de Peter. A pesar de las múltiples advertencias de Peter para que huya de la casa, la señorita Devine continúa buscándolo y lo ve a través del pequeño agujero en la pared del dormitorio. Sarah la persigue, pero la maestra logra romper la pared y liberar al niño aterrorizado. Ambos corren hacia la salida, pero justo cuando están a punto de salir por la puerta principal,
Sarah los alcanza, captura a Peter y obliga a la señorita Devine a volver a entrar. Sarah lleva a Peter al pozo del sótano y revela su forma grotesca completa y su largo y grueso cabello mientras se arrastra, diciéndole que tuvo que aprender habilidades de supervivencia poco comunes en la oscuridad de las telarañas, incluyendo manipular a alguien para hacer lo que ella quiere. Mientras tanto, la señorita Devine llega al sótano y se enfrenta a Sarah en una intensa pelea. Peter aprovecha la distracción para salir del pozo y junto con su maestra logran someter a Sarah y encerrarla nuevamente. Después de que todo se calma, Sarah cambia su voz a la de la niña pequeña con la que engañó a Peter al principio. Tras suplicarle sin éxito que la libere, le dice que nunca estará a salvo mientras ella siga viva y jura vengarse, afirmando que algún día escapará de la oscuridad para ir tras él. Como dice el refrán, la curiosidad mató al gato y en este caso, la inocente curiosidad de un niño fue aprovechada, causando una destrucción terrible, especialmente para el pequeño Peter, quien tristemente queda sin familia alguna.